Arinfoplay, la nueva radio. www.arinfoplay.com.ar. Trazando horizontes, una propuesta grafológica diferente para intentar componer nuevos paradigmas, para crecer aprendiendo, para movernos por la hoja de la vida, juntos. Trazando horizontes. Todos los jueves a las 18 horas por arinfoplay.com.ar. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Este es el 31º programa de Trazando Horizontes, un programa sobre grafología para un nuevo paradigma. Así no se puede, así no. Tenemos la boca llena, no podemos. Carmelati se está desgraciando en cualquier momento. Tiene un habanet clavado en la garganta. Un bolo alimenticio habanetístico. Para los que nos escuchan de afuera, Habanet es un producto de la marca Habana, que es líder en chocolates, líder en chocolates acá en Argentina. Sí, un dulce de leche. Bueno, regalo de nuestra invitada número 28. Aprendan el resto. No, ya le dijimos que, bueno, está buenísimo. Sí. Hoy vamos a ir a los Pepes. Bueno, porque nuestra invitada es una persona responsable. Tiene que ir a trabajar, y se tiene que ir a trabajar. Así que no le voy a decir a mi señor marido que lo odio porque casó un Pikachu. No, yo le voy a decir a su señor marido que le agradezco mucho el consejo que me ha mandado a través suyo, que lo voy a poner en práctica. Me parece fantástico. Me va a costar un poco, Rubencito, pero bueno, en fin. Arrancamos con el programa, vamos a los Pepes. Hoy tenemos de invitada a una colega. Ay, mire cómo se hace el interesante. Es bastante nuevita como colega, ¿no? Tiene. Super. Bueno, ahora lo va a contar. Pero ya está dejando huella, señora. Porque yo tengo data de sus alumnos, por lo menos de uno en particular. Eso es bueno o es malo. Está dejando huella de la buena. Dice que se pone colorada. Dice que sus clases son muy buenas. Un saludo, Juan Manuel Oreja, ya. Bueno, infernal esto. Le estamos dando la bienvenida a Trazando Horizontes a Ángeles Lescano de Atagrafo. Muy bien. Bienvenida a Trazando Horizontes. Ata. Gracias chicas a las dos. Chao Mariel, hoy Norma. Sí. Me dijeron que es un programa internacional, así que Sí. mínimamente, aunque me salga mal, tengo que hacer un No. saludo en otro idioma. Yo estoy estudiando italiano, así muy que bien. en cualquier momento nos ponemos a practicar. Sí. Ángeles. Chao, mejor no es chao. Bueno, Ángeles, no sé, es un gusto que estés acá. Gracias. Agradecemos enormemente al instituto que ha permitido que 10 minutitos puedas llegar más tarde, y lo digo en serio porque sabemos de tu responsabilidad y la del instituto. Ay, qué seria me puse. Ángeles, ¿cómo conociste que había algo llamado grafología? En realidad fue en 3 etapas. La primera etapa fue cuando tenía más o menos 11, 12 años. En casa mi vieja se había comprado un libro que era de Echeverry, María Elena Echeverry, de grafología. Echeverría. La verdad que me llamaba mucho la atención, pero mi vieja no me lo dejaba leer porque decía que no era para jugar, sino para adultos, otros criterios, otros conceptos. Y bueno, como toda cosa prohibida llama más la atención. Así que siempre fue algo que me quedó la curiosidad, después ya de bastante más grande, a raíz de una situación en el trabajo, estaba en otro rubro, nada que ver, me llamó muchísimo la atención de la letra de una persona que era muy particular en esa empresa,
Y lo primero que se me ocurrió fue ir a una librería muy conocida y preguntar si tenían libros de grafología. Ahí conocí a... ¿Pero ya habías pispeado el de Marielina? No, no, nunca. Nunca había pero quedado... sí sabías que a través de la grafología se veía la personalidad. Sabía, como quien dice, un eslogan. Sí. No conocía realmente de qué trataba ni cuán profundo científico podía llegar a ser. Pero sí me había quedado esa referencia, ¿no? Que a través de la letra yo podía saber cosas de la persona. Y ¿fuiste a la librería? Fui a la librería, me dieron un ejemplar de Manuel J. Moreno, Grafología Psicológica, y la verdad que me enamoré de ese libro, de la redacción. De hecho, creo que gracias a ese libro yo dije, esto es lo que quiero hacer en mi vida, a esto quiero dedicar mi vida. No, mira. Y sí, me lo compré, lo empecé a estudiar muy de a poco, y fue recién unos cuantos años después que entré en el Instituto Superior Emerson. La verdad que fue toda una odisea poder llegar a esa instancia, pero bueno, la verdad que fue un camino de comienzo. Y bueno, arranqué ahí. En esa época estaban con el plan viejo, que eran 2 años, y después uno de especialización. Así que hice la especialización en selección de personal. La verdad que sumamente agradecida, no solamente por el instituto, sino por todos los profesores, por todos mis compañeros. La verdad que tengo un muy lindo recuerdo y una muy linda experiencia. Así que bueno, egresé con esta especialización, y después bueno, ya fue un camino de ida, como quien dice. ¿Y estás aplicando la especialización? ¿Tu saber? Actualmente no, actualmente estoy como docente en el instituto. A principio de año me convocaron para concursar junto con otras colegas. La verdad que fue toda una felicidad para mí, porque era un desafío. Si bien yo había hecho capacitaciones a nivel laboral, la docencia, bueno, es radicalmente diferente. Con lo cual también es un viaje de vida. Sí, totalmente, coincido, Normita. Saludos a un alumno que usted tiene ahora, que, bueno, está como asustado. No sé, lo teníamos acá de invitado. ¿verdad? Ah, sí. Pablito. Pablito, vos quédate tranquilo, yo te lo ubico. Estudia la letra que mandé, Pablito. ¿Y qué te gusta más de ser docente? La verdad, lo que me gusta es saber que puedo ser parte de la formación del alumno. Mi concepto, si bien no critico las otras posturas, simplemente pienso diferente. No me los apropio a mis alumnos, no digo que son míos, sino que lo tomo desde otro punto de vista, que es la importancia, la responsabilidad y el agradecimiento de saber que pude poner ese granito de arena en la formación de una persona, y que lo que dije le sirvió para aprender un camino que no es nada más la tecnicatura, recibí el título y ya está, sino que es el comienzo de realmente una formación desde el momento en que comienza hasta que partimos de este mundo, ¿no? Así y es que motivarlos también, ¿no es cierto? La motivación, la incentivación es un gran motor. La verdad que sí coincido mucho, Norma, porque lo tuve en algunos profesores que, si no los menciono, no es por egoísmo, sino porque no quiero que otros, quizás por olvido que no los mencione, me hagan fruncir el ceño. Uno tiene docentes sí, que nos han marcado profundamente. Yo tengo, al menos muy cercanos a mi corazón, docentes que me dejaron una huella profundísima por el saber y por la motivación y por ser referentes, por constituirse en referentes. Sí, motivarte a nivel vida también. O sea, motivarte no solamente desde la pasión de una ciencia, sino, bueno, esa ciencia inserta en la realidad, ¿no? Y formarte como persona, y tener una profesora que en un recreo, hablando de bueyes perdidos, que me diga: Ángeles, esto recién empieza, cuando vos egreses no terminó, recién empezás. Y son esas palabras que uno las suele escuchar, porque no es algo novedoso. Sin embargo, de la manera en que lo dijo y cómo daba sus clases y cómo nos motivaba y nos incentivaba y nos transmitía esa pasión que ella tenía, y eso te marca. Entonces, saber que uno puede también hacer ese mismo rol sin soberbia, sino sabiendo que podemos tener
muchos más colegas que se quieran formar, que estén incentivados, que quieran crecer, que quieran investigar. Yo, pobre, les machaco mucho el tema de formarse como profesionales, formarse como personas, conocerse a sí mismo, investigar, porque el trabajo y aplicar obviamente la grafología en determinadas áreas y obviamente a determinadas personas y hacer los informes es sumamente importante y rico por la experiencia. Pero la investigación también es importante y desde mi punto de vista quizás no es lo más explotado. Entiendo que es mucho trabajo, sí, que es mucho tiempo, mucha perseverancia, es muchos altibajos, pero es lo que también es hace necesario. que crezca la ciencia. Necesitamos mucha investigación para poder crecer. De hecho, mucho para validar. Cuento una anécdota que yo a un grupo de mis alumnos les decía, no, busquen los nichos, exploten, no. Yo veía que una alumna me miraba con cara rara, y un día se me acercó en el recreo, me dijo, profesora, ¿usted me está diciendo? Habla de las tumbas, habla de los muertos, y le digo, ¿por qué lo decís? Por los nichos. No, le digo, no tiene que ver el nicho con, sino el nicho de ver un poco, y citando sin ponerme muy exquisita a Platón, ¿no? El mundo de las ideas. El mundo de las ideas existe y realmente uno tiene que saber ver, saber observar para poder ser guardián de esa idea y que se pueda aplicar en este mundo, ¿no? Es necesario. Y para eso hay que formarse, no hay que quedarse en el apunte. El apunte está bueno porque es el puntapié, Claro. pero hay que enriquecerse, hay que leer, hay que buscar, hay que ser inquieto, hay que consultar, preguntar sobre todo a la mañana a ciertas personas, hacerle muchas preguntas. Ay, Dios para mío. que nos orienten. Pobre Ángeles, suerte que Ángeles es. Tiene así como el domingo a la mañana. Yo todavía no estaba viendo al Chavo, entonces no estaba de buen humor todavía. Recién me había levantado y Ángeles era una ametralladora de preguntas. Entonces yo en un momento ya empecé como a gruñir. Y pobre Ángeles le compartí la imagen que dice, ¿de qué murió? Una imagen en Facebook, ¿no? ¿De qué murió la chica? Ponele, de hacerle muchas preguntas a la mañana. Claro, estaba a punto de mandarle un misil, bueno, sí, más o menos. No era buena la fórmula. No. Yo igualmente también tengo una queja tuya, no una queja, pero sí un comentario que me han hecho que, bueno, nefasto. Promocionaste el programa. A tus alumnos le decís, por un lado le decís, fórmense, y por el otro lado, Ángeles, les decís que escuchen el programa. Entonces, viste, es como medio raro, es contradictorio. A mí me gusta meterlos en la realidad de los chicos. Sí. Doy una materia como es historia de la grafología y la escritura, donde ya por el nombre mismo Ahora después nos vas a contar bien cómo la desarrollás, todo. uno ve las caras. Sí. Ahora que uno está del otro lado, ve las caras, y la idea es que no se queden con un prejuicio o una etiqueta de una palabra como es historia, sino que, como yo les digo, pensar, ya saben pensar, e inteligentes ya son inteligentes. Bueno, ahora adapten ese pensamiento, esa inteligencia para una parte de su vida, que va a ser la grafología, y empiecen a emplearla en desarrollar. Entonces, sepan que existe, como el congreso que existió, sepan que existió un congreso, que quiénes fueron, quiénes son las personas, que hay un programa radial, que hay otros profesionales que se desarrollan en otras áreas o aspectos, que conozcan hoy que empiezan la carrera y no cuando salen, como yo digo, con el cartón, que es el título, que por supuesto a quién no se va a sentir orgulloso de tenerlo, Claro. que es importantísimo, pero esa no es la meta. Vuelvo sobre lo mismo, Son- no es la meta. Son aparte herramientas que uno tiene que son de apoyatura, porque nosotros, qué sé yo, cada uno en nuestros muros replicamos cosas, ¿no? Y yo en el grupo de la librería también. Todo lo que veo y puede aportar, lo publico. Y yo siempre le digo a muchos, viste, que a veces... ahora me acuerdo que te quería hacer una pregunta. Bueno, pero a muchos de nuestros colegas que tienen, quién sabe, más años que yo, y yo no nací en la época de las computadoras. Yo empecé a usar una computadora en el año 95 y ya era bastante grandecita. Entonces, es difícil, a algunos les cuesta, no se llevan bien con la tecnología. Pero yo les digo,
háganse un perfil de Facebook solamente para quien saben, ni si no pueden o quieren, no participen, pero para leer artículos. He encontrado artículos que publican que la verdad son maravillosos. Y el hecho de la existencia de determinados colegas que uno tiene con un clic contacto con todo el mundo. De otra manera antes esto no pasaba, se conocían, eran como más un gueto, porque la transmisión era de boca en boca, parecía sectario porque era claro. cerrado. Sí, la verdad, o sea, el programa, o sea, si yo lo menciono, así como te menciono a vos con la librería, o a vos, Norma, realmente que quedé maravillada con tu trabajo de ritmo del año pasado. La verdad, ahí fue cuando por primera vez te conocía de referencia, pero bueno, la verdad que vale más que destacar. Y destaco el trabajo y los distintos medios de todos los colegas a los que yo conozco, porque primero por la difusión misma, si entre nosotros no difundimos, ¿quién nos difunde? Claro. Empecemos por ahí. Y segundo porque nos abre muchas puertas. Hablando del Facebook, yo cuando me lo creé fue por presión de que el grupo en el que estaba me hinchaban y me decían, no, dale un Facebook, no me gusta, no quiero. Y sin embargo, cuando lo abrí con la finalidad pura y exclusivamente de la grafología, me di cuenta de esto, de repente contactos, incluso como vos bien decís, Mariel, de otros países. Y es abrir la cabeza, ¿no? Desde encontrar artículos, libros publicados que te dicen, che, se va a publicar tal libro o se publicó tal libro, tengan de referencia tal cosa. Gente que vos decís, che, mira, hicieron un curso o van a hacer un curso. O gente de esto del exterior que uno a veces se queda en... Y que aparte uno sabe en qué situación está la profesión de uno. Totalmente. ¿Qué aportes hay? ¿Qué se miradas. hizo? Claro. Otras miradas que uno podrá compartir o no, pero son diferentes. Y son totalmente válidas por ser diferentes. Después está en uno adoptarlas o no. Claro. Incluso hasta es más rico, porque si uno no las acepta, tiene la riqueza de decir, mira, yo no comparto, y tira todos los argumentos, cosas, claro. no nada más de la crítica de no me gustó y descalifico. No, tener el argumento, el pensar, el reflexionar, el analizar. Y eso es lo que lo hace rico, porque quizás te llega una crítica y decís, uy, che, vos sabés que me dijo esto y no lo vi así, o no lo tuve en cuenta, o lo puedo llegar a marcar o corregir. Entonces, la verdad que vale la pena los distintos medios de difusión, vale la pena en relacionarse. Si hay algo que yo les machucaba, pobre, a mis alumnos del primer cuatrimestre fue... Vayan al congreso, háganse una tarjeta, aunque sea en un papel de manera artesanal, hagan contactos, preséntense, digan, soy estudiante. ¿Y qué? ¿Que porque soy estudiante no me puedo relacionar? No, vayan, relaciónense, contáctense, intercambien, Facebook, mail, lo que fuere. Pero hagan conexión, porque gracias a eso uno puede expandir. Es abrir la mente. Totalmente. Open your mind. Yo diría que es el momento para el primer tema musical. Me parece fantástico. Bueno. Así que así después seguimos hablando. Y si no, vamos igual. Ah, bueno. El pasado domingo murió el cantante Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel. Y en homenaje a nuestros oyentes de México, que son un montón, vaya nuestro recuerdo en su voz con la canción Se me olvidó otra vez. Casi me están cantando, pero no lo conseguirán nunca. Yo me muero. Cantando encima dice, aullando, señora. Dame una envidia por otra mi voz. Volvamos al programa, por favor. Ángeles, ¿por qué Ata? Basta de reírse de mí. ¿Por qué Atagrafo? Primero por todo lo que significa grafología para mí. El término Ata en realidad es un término hindú dentro de la filosofía que significa alma. ¡Ay, qué lindo! Y quedé tan enamorada realmente de la grafología que bueno, La llevas en el alma. Quise ponerlo así, en referencia en el Facebook. Muy bien. ¿Te parece que hay que cambiarle algo a la carrera o a la forma de estudiar? ¿Algo que no te haya cerrado? A ver, considero que no es una carrera de la duración que tiene. Entiendo que hay muchos trámites y mucha burocracia, ¿no?, para poder extenderla, la carrera como tal. Pero sí,
está muy, 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 muy condensada y concentrada, y a veces uno como docente tiene que ir a las chapas para explicar conceptos o tocarlos algunas veces por arriba, y la formación requiere justamente de tiempo. El tiempo, así como el alumno debe dedicarle, el ideal sería que le dedique la misma cantidad de horas cátedra que tiene de cursada, que se las dedique en la casa. Bueno, requiere de realmente una formación, porque es un ejercicio, no es una carrera que sea estática, es muy dinámica, donde no solamente van cambiando un montón de cosas, sino que realmente hay que tener una formación sólida, y para una formación sólida hay que tener conocimiento, y para conocimiento eso se requiere de tiempo. Igual yo tengo yo cambiaría algo. Yo creo que tu materia tendría que ir al final. O sea, cuando uno ya conoce de nombre a los grandes maestros grafológicos, para mí la historia debería cerrar, porque uno ha aprendido a conocerlos y amarlos a lo largo de la carrera, y después conocer la historia es como un broche. Es una apreciación personal absolutamente mía. Y una apreciación que a partir de lo que me decís te hago como una vuelta de tuerca. Yo pondría historia de lo que es de la escritura, para conocer el origen de por qué escribimos como escribimos, de alguna manera. En el comienzo, para entender lo básico, lo inicial, que es, bueno, tengo un escrito, hago el informe, lo analizo, bueno, pero estamos dando por sentado muchas cosas, que es una escritura, ¿no? Y la parte de los autores, y ahí coincido con vos, Norma, lo pondría al final, porque ahí es donde uno realmente los aprecia, toma mayor conciencia, y por ende los fija más el trabajo que han hecho cada uno, lo valora de otra manera. Porque a veces te puede pasar que empezás con la carrera y estás con la atención en otros focos que claramente son totalmente válidos. No es que uno es válido y el otro no, ¿sí? Es sumarle. Y no le podés dar quizás todo el material o todo el contenido, porque a ver, el pobre chico tampoco es una esponja, tiene una limitación, digo, el chico para el alumno. Sí. Tampoco la evaluación, porque vos le hablas de michón, y te miran como ¿quién diciendo, ¿y lo qué? Michón? Claro, y si lo vieras al final, por eso te digo, es una apreciación mía, pero en realidad sí. vos entenderías qué es el aporte que dio y cómo desgranó su vida para llegar a ese aporte, ¿no es cierto? Totalmente. Te dejamos afuera. ahora. Gracias. No las quiero más. No, que yo lo que iba a decir, que a veces lo que me da la sensación que no que siempre sea la motivación de los institutos, lo que voy a decir, pero sí como que más de una vez se hace rápido para que sea una carrera de salida laboral rápida. Yo tengo esto que siempre se me viene a la cabeza cuando o hablo con gente o sobre la grafología, sobre el tema, de cuántos años dura y todo lo demás. Y lo he vivido cuando empecé a estudiar, que siempre se hace hincapié con que tiene una salida laboral rápida. Entonces, en virtud de eso, a mi gusto se descalifica lo que es la carrera, por lo que vos decís. Después te lleva un montón de años más, o sea, creo que te lleva 2 veces más de lo que estudiaste, más o menos formarte, ¿sí? Totalmente. Y que no termina nunca, pero a lo que voy es que más o menos en 6-7 años vos ya te sentís casi del todo segura. Y no digo que la carrera tenga que durar 6 años académicos, pero sí como que me da la sensación que se aprieta todo y se hace todo rápido como para que sea una carrera de salida laboral rápida. Ya se verá en algún momento, había algo de una licenciatura dando vuelta, que no importa, salió el tema y hay gente que dice que no se puede y gente que dice que sí, que se puede hacer una licenciatura. Pero no es tanto el título de licenciatura como sí el hecho de decir, mira, flaco, vas a venir acá y te va a empezar a encantar y no vas a parar de estudiar. Así que, bueno, me está haciendo señas Carmenati, me está mareando. Como siempre, Yo soy el mono relojero acá. Sí, bueno. Así que bueno, eso ya me hizo perder, ya lo logró. Esa es la idea. Sí. Te íbamos a preguntar, que te dije que íbamos a hablar del tema de tus clases, porque es como innovadora la idea. Contá un poco cómo se te ocurrió, o sea, investigaste un montón sobre el tema. A ver, principalmente, y no es de chupamedia, como a vos te encanta decir, sino es realmente reconocer, es darle el agradecimiento a Lidia
Lidia, nuestra Lili, Lidia Sánchez, la rectora del Instituto Superior Emerson. Una grosa, le mandamos un beso por Un besote enorme. Y 2 chupamedias, Lidia, tenés. Sí, la queremos. Además de que la queremos, fue gracias a ella que me dio la oportunidad de darme esta materia, pero, digamos, jugando con mi imaginación y dándome la oportunidad libre, ¿no? La carta blanca, para que yo la pudiera reestructurar a gusto y piacere, como quien diría. Y la verdad que, bueno, estuve viendo el material con el que contaba el instituto y, bueno, lo armé a partir de esto, formar. No una materia donde se le da una serie de datos y los alumnos al estilo CPU incorporan cosas que ni siquiera saben para qué. Entonces, como formación, la armé en 2 partes, donde, bueno, la primera parte se estudia todo el origen de la escritura, que para llegar a la escritura, siempre digo, es todo un proceso que hay que ir paso por paso, ¿no? Y por ende hay que siempre dar ese paso anterior de cómo es que se llegó a ese resultado, porque la escritura es el resultado de muchas cosas, no de una sola. Entonces, bueno, desde cómo el hombre va modificando su anatomía, cómo va cambiando, evolucionando, y después sus distintas expresiones escritas, ¿no?, que va teniendo a lo largo del tiempo, empezando, bueno, con la caverna, las manos y los pigmentos, a cómo llegamos a la escritura per se, ¿no? Y con todo lo que implica, porque una caligráfica, porque una tipográfica, porque llegamos después a la cursiva. ¿A quién se le debemos la cursiva? Porque muchas veces decimos, bueno, ¿es tipográfica o es cursiva? ¿Es imprenta, perdón, o es en cursiva? Y bueno, ¿y quién inventó la cursiva? Porque yo pregunto, ¿no? Buena pregunta, Mario. ¿Cuántas personas saben quién inventó la cursiva y por qué se inventó la cursiva? No lo sé. Mancio, nuestro querido amigo Mancio, de Italia. ¡Ole! Ay, no fueron ¡Ole! los árabes. No lo sabía. Me rompiste el corazón. No, los árabes como Carmela, aporte hubo algo que no sabía. Qué mala que eso. Me está llorando de verdad. Árabes, no. Los árabes como gran aporte lo que hacen es, entre otros, en realidad, es introducir el número 0, que es el concepto justamente del vacío, de la nada. Entonces, bueno, ese es el aporte de los árabes. De Mancio tenemos que destacar, bueno, justamente Italia, que él introduce la cursiva como modo de plasmar un escrito sobre un libro, pero de manera más acomodada al papel. Él también fue el inventor del libro de... El libro como tal. El libro no, el pocket. El libro pocket. El libro más pequeño. Entonces, para que el libro más pequeño pueda entrar toda esa letra, la hace ligada, la hace ligeramente inclinada, y ese nombre le da de cursiva. Cursiva viene del correr, de la agilidad. Entonces, bueno, justamente la cursiva tiene que ver con eso, ¿no? Con la agilidad escritural, pero a la vez también práctica, que no pierda un hilado cuando uno lo lea. A grandes rasgos. Y después, bueno, la segunda parte, porque si no yo empiezo a desarrollar toda la materia. Sí, no. Me pongo a hablar como loca. Te dejé ir. Y te tenés que ir. Y me tengo que ir. Tiene que ver, sí, con cómo surgió la grafología, con las distintas escuelas, y hago un cierre de la materia exponiendo los grafólogos de hoy en la Argentina y en el mundo, ¿no? Donde el alumno por lo menos se lleve una referencia de quiénes están. Clase a clase intento llevar algún libro, les muestro bibliografía o archivos o material complementario, o propongo que si quieren preguntar o tienen dudas, que por suerte por ahora las cursadas han sacado o temas o me han hecho incluso debates de, bueno, historia o neurociencias, y se hizo como una especie de mail donde después yo ponía los distintos autores de ambas partes de este contrincante, de neurociencias e historia, libros, gente, o sea, autores, referencias, archivos, y que, bueno, ellos sacaran el material que más disfrutaran y que lo formaran, pero bueno, siempre desde inculcándoles bibliografía, los libros, ya desde el día 1, y no que se enteren de que hay un libro de grafología el último día, ¿no? Dicho en exagerado, Sí, por sí. supuesto.
Sí, yo creo que la gran ventaja que tenemos, yo también empecé este año, a principio de año, a trabajar en el Emerson, y creo que la gran ventaja que nos han dado es acondicionar los programas y los contenidos a nuestro criterio, con lo cual nos posibilitó esto de traer novedades, de traer cosas novedosas, por valga la redundancia, y de ajustarnos a la realidad actual, no más allá de los contenidos que ya hayan existido antes, ¿no? Totalmente. Y ella sigue, mientras nosotros nos sacamos fotos. Y me distraen. No, Sí. pero coincido. La gran posibilidad que nos da el instituto. Pero Obvio. es una realidad, Es una porque realidad, no todos sí, es cierto. los No institutos se te ve lo dan. siempre, no se ve siempre. pero No aparte, todos los lo bueno lugares. es que ustedes pudieron adaptar los programas que sí o sí les piden. Tenés los un contenido contenidos, mínimos. claro, Tal cual. para Pero ustedes traer la dar- realidad actual. Pero o sea, aparte, para ustedes dar lo mejor de ustedes, porque digo, uno a veces si se ata a contenidos que no son propios o que uno no se lleva del todo, no el contenido sino la forma, bueno, se complica. Así ustedes están desarrollando lo mejor de ustedes. Dentro de los grandes grafólogos que mencionás en tus clases, ¿mencionás a Carmenati? Ay, desagradable. Claramente ¿Ese que programa de sí, radio? y claramente que menciono el trabajo del año pasado. Ay. Sí, la pongo como sinónimo prácticamente para que lo que me gusta es que el alumno no se quede con un listado de nombres, sino asociaciones. Tal nombre, tal Claro. tema. o No tal- voy a poder salir por la puerta. Quiero No, que lo pero sepas. Quiero que lo sepas. por enésima vez lo vamos a mencionar a su A mi señor señor hijo, hijo. Martín, que ha hecho un trabajo espectacular en conjunto con su madre, Sí, hay con que el reconocerlo. tema de Sí. la música, impresionante. Yo, Ángeles, diría que ya es tu hora. Que te vayas. Ya salgo Nos- volando, Lidia, voy a llegar. Parece Sí. que no, pero vuelo. Nos encantó que estuvieras acá porque Gracias, realmente, claro, porque, viste, yo te conocía, conocía todo esto de hablar en privado y realmente está buenísimo porque son formas, como vos decís, son formas nuevas de dar lo mismo, mucho mejorado a veces, ¿no es cierto?, de otras, vivencias, vamos a ponerlo así para zafar. Sí. Ser Porque- dinámico, No, ser pues, dinámico sí. en el contenido, porque Sí. así como la grafología sigue avanzando y no es algo estático, y el hombre no es algo estático, bueno, No, pero aparte, acompañarlo. para hacer una materia que de verdad pareciera, no lo es, pero de la manera No. que se da, parece un plomo, a veces, ¿no? Entonces, bueno, para hacer esa materia algo agradable, dinámico y que interese de verdad. O sea, porque realmente es interesante para tenerla muy aprendida, pero a veces no resulta. Ángeles, un placer, Un placer a enorme vos. que hayas estado, Gracias a ustedes. y gracias de nuevo al instituto que te permitió, y Sí. vos volá porque te voy a matar. Yo también. Gracias por haber Gracias, aceptado no. la invitación. Al contrario, un placer. Gracias por esta charla, realmente es muy interesante. Y salí corriendo porque no llegás. Sí llegó nomás. Y mientras vamos al segundo tema, ¿les parece que vayamos al segundo tema? Mientras la despedimos y le enchufamos un bocadito tipo suero antes de que se vaya. Bueno, la segunda canción que elegí se la voy a dedicar a la persona sobre la cual voy a hablar a continuación. Y a todas las mujeres, como nosotras, como vos, Ata, Gracias. que deciden salir, hacer, construir a pesar de todo. Y les dejo en la versión de Shania Twain, Men, I Feel Like a Woman. No me digan que no bailaron, no me digan que no bailaron. Quién sabe, también cantaron. ¿Usted cantó, Norma? Jamás en la vida lo haré ni lo volveré a hacer. Dios mío. Se nos fue Ángeles. Ay, Quedamos solitas. apichonada. Quedamos apichonadas y solitas sin invitada. Pero bueno, algo haremos. Bueno, a ver. ¿Nos vemos? Bueno, ¿se acuerdan que hace un tiempo atrás habíamos inaugurado un espacio Opa. llamado Grafemérides? Instancia de mi señor hijo también, que le mando un besito. Sí, no lo quería decir, pues ya. Ahora le estamos chupando la media a Martín. Y bueno, es el nene. Sí. Un beso para Daniela también, porque si no se me pone celosa. Ah, Y para que casó el Pikachu también. Bueno, vamos a la grafoemérides de la fecha, que el texto que elegí en realidad tiene que ver con esta grafoemérides. diga. Un día como hoy, pero de 1881, deje de comer, Pugliese. Nació, Qué botona que es. nació en Tarragona una mujer que se ubica en el pedestal histórico de la grafología. Y me estoy refiriendo a Matilde Ras. Y en homenaje a ella, el texto que les voy a leer hoy es un extracto que hice de una semblanza de su persona, escrito por la pluma de Augusto Benz. Y dice así, es un extracto, no es todo. Nace Matilde Ras en la ciudad de Tarragona el 1 de septiembre de 1881, en medio de una familia con grandes inquietudes intelectuales.
Desde muy jovencita, muestra una gran predisposición por la literatura. Lee mucho y escribe pequeños cuentos e historietas que más tarde se convertirán en inspirados y graciosos cuentos infantiles. Matilde muestra también una gran predisposición y vocación por el dibujo, llegando a los 18 años a ejercer como profesora. Otro de sus hobbies es la traducción de versos de autores tales como Verlaine, Baudelaire, Paul Valéry y otros. Su gran afición a la literatura hace que coleccione gran cantidad de libros y que recorra con asiduidad las librerías de viejo. En una de estas librerías, siendo aún muy joven, descubre y compra el libro de Juan Hipólito Millón, titulado Método Práctico de Grafología. Naturalmente, el libro está en francés, idioma que ella domina desde muy pequeña, enseñado por la madre. El libro de Millón es toda una revelación para Matilde. Lo estudia con verdadera pasión y se dedica a comprobar entre familiares y amigos la veracidad de los signos grafológicos, es decir, su correspondencia psicológica. Pronto, a través de los amigos que tiene en París, recibe otros libros, entre ellos La escritura y el carácter, de Crépy-Jamin, que posteriormente se traducirá por su mediación y se publicará en el año 1933. Aproximadamente en el año 1910 decide hacer más por la grafología. Ella misma relata: yo no había publicado aún ningún trabajo de grafología cuando se me ocurrió escribir al director de la revista Por esos mundos, ofreciendo un consultorio grafológico. Comprendiendo que mi nombre, entonces totalmente desconocido, no ofrecía la menor garantía, invité a la redacción a que me enviasen sus grafismos, que yo me comprometí a analizarlos. A vuelta de correo, entre curiosos y escépticos, me los enviaron. Y aún recuerdo uno que se limitaba a culminarme: dígame cuál es mi estado de ánimo en estos momentos. Y también recuerdo poco más o menos mi respuesta: su estado de ánimo es como para pegarse un tiro, pero no lo hará para no darle el gusto a nadie. Una genia, Matilde. A vuelta de correo me escribió el director aceptando mi proposición. Qué bárbara, Carmen. Voy a seguir tosiendo, sí. En el año 1917, y con motivo de poseer, enviados por sus amigos de París, una importante colección de autógrafos de los personajes más destacados de los países beligerantes en la Primera Guerra Mundial, se decidió a publicar su primer libro en Editorial Estudio de Barcelona. En esta obra analiza muchos de estos personajes, pero es importante ya un detalle: lleva el prólogo del gran maestro francés Crépy-Jamin. Su pasión por la grafología es cada vez más fervorosa. Por eso, a mediados del año 1923, gana una beca de estudios y se traslada a París, donde recibe clases de grafología de su admirado maestro Crépy-Jamin, padre de la grafología francesa. Pero tampoco se detiene aquí. Ella sabe muy bien la gran influencia de los trastornos psicosomáticos tiene sobre el grafismo. Decide estudiar con dos grandes investigadores que, como ella no se anda por las ramas, son los doctores Roche de Fursac y Camilo Streletsky. Con este último, que además de excelente psiquiatra, fue también eminente grafólogo y durante algunos años presidente de la Sociedad de Grafología, perfecciona también sus conocimientos grafológicos. A su llegada a España, después de algunos años en París, rompió resistencias, luchó genialmente contra la incredulidad de muchos y terminó imponiéndose con éxito arrollador con sus trabajos de interpretación grafológica y con sus colaboraciones en ABC y Blanco y Negro, que continuarían durante toda su vida. A partir de su llegada a España, sus trabajos de grafología se incrementan cada vez más. Publica en el año 1929 su segunda obra, Grafología, que usted me refregó por la cara hoy, que publica la editorial Labor, una de las más prestigiosas editoriales de la época. Colabora también en otros diarios y revistas como La Voz, El Heraldo de Madrid, Mundo Hispánico, etc., así como en numerosos diarios y revistas de Sudamérica, Portugal y Francia. Por esas fechas, realiza también la parte correspondiente a grafología de la famosa enciclopedia Espasa, siguiendo a continuación toda una serie de obras sobre temas tan interesantes como la inteligencia y la cultura en el grafismo, el retrato grafológico, historia de la escritura y grafología, los artistas escriben, y finalmente su última gran obra grafológica, Lo que sabemos de grafopatología, editada por Gregorio del Todro en 1963, con un prólogo del doctor Velasco Escasí. Todos los que hemos leído y estudiado los libros de Matilde Ras sabemos su gran mérito de apoyar con centenares de citas de científicos de diversas ramas el valor científico de la grafología. Como demostración de estas citas, voy a hacer mención a alguna de ellas tomadas de su última obra, Lo que sabemos de grafopatología. En primer lugar,
un extracto de la conferencia dada por el psiquiatra Pierre Janet en el segundo Congreso Internacional de Grafología que se celebró en París en el año 1928. La nueva psicología, decía el doctor Janet, es ante todo, me muero, una psicología de la acción, una psicología del comportamiento y una psicología de la conducta. El hecho psicológico se ha convertido en un aspecto exterior del ser viviente, una adaptación de este ser a su medio físico y a su medio social. Se ha convertido esencialmente en un conjunto de movimientos, en una acción. Para estudiar los actos hay una gran dificultad, que existe aquí como en todas las ciencias. Es la dificultad que aporta el transcurso del tiempo. Un acto es algo pasajero y frágil, que dura algunos segundos y que después ya no existe más que nuestra memoria. Ahora bien, nuestra memoria es una cosa infiel, que nos engaña perpetuamente, y en la ciencia se desea, ante todo, fijar la marcha del tiempo. Se desea hacer definitivo un acontecimiento que solo ha sido pasajero. Cierto que nos servimos de films cinematográficos para conservar los actos y también de la fotografía. Se toman gráficas de todos los movimientos del individuo. Se anotan con la mayor precisión posible las actitudes y las expresiones. Pero cuando se pasa a vuestros estudios, y aquí el doctor Janet se refiere a la grafología, se experimenta una grata sorpresa. Tenéis entre las manos un admirable instrumento de fijación, de inmovilización del tiempo. Tenéis un estudio en extremo ventajoso. Estudiáis un acto que toma en sí mismo su propio gráfico. Estudiáis un acto que se registra mientras se realiza. En tanto que nosotros tomamos el cilindro de Marey para registrar un reflejo, vosotros tenéis los escritos que registran la acción. Otra cita de Mathilde Ras es la que hace de André Maroz, que fue durante muchos años presidente de honor de la Sociedad de Grafología de París. Las escrituras de nuestro tiempo son más nerviosas y apresuradas que las de siglos precedentes. Escribimos demasiado deprisa porque pensamos demasiado deprisa. Y pensamos demasiado deprisa porque los acontecimientos del mundo entero nos conciernen también demasiado. Del mismo modo que se puede seguir en la escritura de Maupassant el trágico progreso de su locura, un grafólogo podría, estudiando las escrituras de épocas sucesivas de la historia, formular un diagnóstico sobre el porvenir de nuestra especie. Otro fragmento destacado por Belz del mismo libro es la respuesta del doctor Pedro Martín Rojo ante una pregunta que le hace Matilde sobre qué motivos puede haber para que la torsión, ampliamente repetida y comprobada, sea un signo de las enfermedades del riñón. ¿Qué dice él? Una enfermedad dolorosa del riñón, como cualquier otra víscera, puede influir en mayor o menor grado sobre todos los movimientos de los miembros superiores. Ante un órgano enfermo y dolorido, los grupos de músculos de la región donde este órgano se encuentra tienden, por vía refleja e involuntaria, a inmovilizar o limitar los movimientos de la región y evitar así el dolor que el movimiento produciría. En el caso del riñón, los músculos del tronco, el diafragma, espérenme. Ahí está. El tronco, el diafragma y los músculos del abdomen se colocarán en un grado de contracción defensiva para limitar en lo posible los movimientos del tórax y del abdomen. Y al mismo tiempo el cuerpo adoptará una postura determinada, la más favorable a la inmovilidad del órgano doloroso. Pero los distintos segmentos del cuerpo están articulados unos con otros y son solidarios entre sí. La inmovilización del tronco y del tórax afectará a los brazos que involuntariamente regularán todos sus movimientos, de manera que repercutan lo menos posible sobre el tronco. Así, las enfermedades dolorosas del riñón influirán en la actividad voluntaria e involuntaria de los miembros superiores, no solo por la actitud forzada que el cuerpo adopta, sino también por modificar su propia tonicidad por vía refleja ante el tumor del dolor. Mathilde Ras fue la primera que logró con su erudición, su maestría y eficacia profesional disipar el halo de misterio, de magia, de adivinación y a veces de superstición, así como el desdén o ridículo con que era vista la grafología por algunos sectores de nuestra cultura. Mathilde Ras fue la primera que demostró científicamente en España el valor de la grafología. Además de su amplísimo trabajo de asesoramiento a empresas, consultores particulares, la complementación de caracteres para el matrimonio, y además de sus innumerables colaboraciones en prensa y revistas del país extranjero, además del tiempo dedicado a sus obras tan cuidadas y de tan elegante estilo expresivo, fue profesora de grafología práctica en el Instituto Internacional de Boston en Madrid, y aún hacía esfuerzos de tiempo y atendía en su casa clases de perfeccionamiento para alumnos avanzados o para personas conocedoras de grafología. Entre estas últimas personas se llevan médicos, jurisconsultos y otros intelectuales que necesitaban o usaban la grafología dentro de su profesión. Mathilde Ras ha sido la iniciadora de la grafología científica en España, ha sido la gran maestra, se puede decir sin miedo a errores, de la mayor parte de los grafólogos profesionales actuales. Ha sido y es la más conocida personalidad grafológica española. Ha sido y es la maestra indiscutible de la grafología española.
Expresamente no he hecho mención a la fecha de su fallecimiento, puesto que para nosotros, los grafólogos profesionales, sigue viviendo a través de sus obras, sigue orientándonos, dándonos consejos y enseñándonos grafología. Augusto Belz. Me encantó. ¡Qué bueno! Todo lo que no sabíamos de esta mujer. Muy, muy bueno. Cabe aclarar que también, que es de la República de Cataluña y que su hermana Silvia, creo que era la hermana, Silvia la sobrina. Ras, la sobrina. Bueno, que ella también tiene libros que son, a mi gusto, muy claros. Sí. Y que tienen... Muchos bueno, ejemplos, son muy gráficos los de Silvia Ras. Sí. Y qué buena la explicación de por qué influye los dolores. Claro, la verdad que está genial esa parte, ¿no es cierto? Porque ya ha habido un debate en Facebook entre todos que nos matábamos como siempre, que nadie sabía explicar de por qué, o sea, de cómo llevar la grafopatología de las físicas para que no sean una mancia que uno parece que adivinara, ¿no es cierto? Realmente el trabajo que se ha tomado esta mujer para perfeccionarse a sí mismo, dar a conocer a los demás estos conocimientos sabidos por ella, y el esfuerzo que hizo justamente para alejar a la grafología del terreno de las mancias y abrir a los profesionales que trabajan en otras áreas la posibilidad de hacer uso de los profesionales grafólogos en sus tareas habituales. Fue increíble, fue muy destacado, y por eso Augusto Belz, cuando habla de ella, dice que es la maestra y es aún hoy una de las grandes de la grafología, y yo concuerdo con él. Sí, tengo chismes de allá de Barcelona, que era amiga de Sandro. Ajá. Así que, bueno, también allá en Barcelona tenía sus amigos y sus admiradores. Ay, Carmenati, no me haga esos gestos, porque yo estoy hablando y usted no me puede hacer Yo eso. quiero los libros de Matilde. Pero Ras, son míos y me los voy a llevar, señora. No los tengo, se los quiero robar y no me deja. Por supuesto que no. Búsquelos como los conseguí yo. Nos están poniendo la musiquita, Carmenati. Yo iba a leer un textito, pero en todo caso lo escaneo y lo subo al... No lo dejé, ¿vio? Porque yo soy acaparadora. No, porque prefería hablar de eso, que la verdad que necesitaba decirlo porque estaba emocionada. Bueno, espero que les haya gustado Sí, esto sí. de la grafemerides. Y si no les gustó, ya no. Lo elegí yo, así que se aguantan. Sí. Vamos a las frases, Carmenati. Muy bien, vamos con mi frase, que son dos. La base de la grafología consiste en la observación de un hecho innegable. Los gestos, las actitudes, los movimientos humanos son siempre la manifestación de lo que pasa en nuestro interior. Obviamente, de Matilde Ras. Y la segunda, puedes cerrar todas las bibliotecas si quieres, pero no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Me sacó la frase, ¿me puede creer? No le puedo creer, de Virginia Woolf. Qué mala que soy. Sí. No, porque nosotras no nos comentamos que elegimos. No. Yo también elegí frases. Ella era activista dentro de lo que era el humanismo. Leí también en las biografías que fui buscando. Entonces busqué frases que tuvieran que ver con eso. Las dos, porque ahora me quedaron dos. La primera: la paz no es solamente la ausencia de guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. De Rigoberta Menchú, que es otra activista, ¿no es cierto? Grandiosa, Rigoberta. Sí. Y la última, Carmenati, no se me enoje, ¿sí? A ver. Hace alusión pero no dice nada, ¿ok? A ver. Esto también porque las mujeres a veces están tildadas de feministas y como tal, o la subestiman por su condición de mujer. Ni se te agranda por pegarle a tu mujer, ni se te achica por lavar los platos. Comparto. Esto fue todo por hoy. Los esperamos el próximo jueves, así juntos podemos soñar que es posible caminar trazando horizontes. Muchas gracias por estar ahí. Fue un programa feminista, así, muy femenino, no feminista, fue muy femenino. No, pero hay una definición, busquen porque hay una definición muy buena de feminismo que no tiene que ver ni con odiar a los hombres, ni con ser lesbiana, ni con nada. Simplemente, y ahí hablan de que donde hay feminismo hay igualdad. Así que bueno, vayamos por eso. Entonces, bueno, vayamos por ese lado, a mover las cachas, como decimos siempre. Y ya saben, estamos acá porque ustedes están ahí. Muchísimas gracias, hasta jueves. Chau, chau. Chau. Aprendas a volar.
Muy bien.